Bueno, entonces decíamos que la conversión de números decimales la vamos a abordar desde el procedimiento de pasar de una fracción, vamos a pasar de una fracción a un número decimal. ¿Listo? Esta conversión tiene dos, o sea, se puede hacer en ambas direcciones, pasar de fracción a número decimal o de número decimal a fracción. Sin embargo, pues la manera que vamos a abordar el día de hoy es el procedimiento para pasar de fracción, o sea, de la forma A sobre B, y vamos a pasar a escribir esa misma expresión como un número con coma. ¿Listo? Ese va a ser el procedimiento. O los procedimientos van a estar enfocados en ese aspecto. Entonces, para convertir un número, pues, para convertir una fracción a número decimal, tenemos varios procedimientos. ¿Listo? Entonces, tenemos el primero que vamos a abordar, el primer método es el método de la división. ¿Listo? Entonces, una fracción se puede convertir a decimal dividiendo cualquier fracción. Y esa es la ventaja de este método, que sin importar qué tipo de fracción sea, vamos a poder realizar esa conversión. El método de la división, pues el nombre lo indica, consiste en realizar esa operación. ¿Listo? Entonces directamente lo que vamos a hacer es dividir el numerador entre el denominador. ¿Listo? Dividir el numerador entre el denominador hasta que el cociente el residuo de cero, hasta que el residuo de cero, o encontremos periodicidad, periodicidad en el cociente. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a comenzar a hacer la división, ¿cierto? Y sabemos que en nuestra división vamos a tener que es A, el numerador, entre B, que es el denominador, y esta operación entonces nos va a dar acá un cociente y un residuo. ¿Hasta dónde vamos a hacer esta división? La vamos a hacer hasta que este señor nos dé 0 o hasta que este señor se comience a repetir, o sea, nos dé un número periódico. En cual, Cuando lleguemos a cualquiera de esas dos situaciones, habremos terminado. ¿Listo? Vamos a mirar un ejemplo. Entonces, por ejemplo, digamos una fracción cualquiera. Díganme una fracción cualquiera. 4/8. Va a ser una mezcla entre los dos. Entonces vamos a coger 4/5. Alguien dijo 4/8, alguien dijo algo quintos, no escuché el numerador, entonces vamos a trabajar con ambos. Entonces 4/5. ¿Cierto? Y aquí vamos a escribir, entonces, a qué equivale ese número decimal. ¿Vale? Entonces, utilizando el método de división, ¿qué tendría que dividir yo para encontrar ese resultado? Dividir el numerador entre el denominador. ¿Correcto? ¿Cuál es el numerador en este caso? 4. 4. Y lo vamos a dividir entre 5. ¿Sí? 4 entre 5. Entonces tenemos que hacer esa división. Perdón, 4 entre 5. Entonces, 4 dividido 5, ya sabemos que necesitamos la tabla del 5, ¿no? La voy a escribir, yo sé que es sencilla, pero de todas maneras la voy a escribir para tenerla de referencia. Entonces tenemos que 5 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9 y pues por 10, pero no lo voy a colocar el 10. Entonces todos saben hacer la división, sabemos que la tabla es la que nos va
a guiar cuál es el número que va a ir aquí en el cociente y con la resta encontramos el resultado del residuo, ¿cierto? Aquí mantenemos eh, la misma estrategia que para hacer la división entre números enteros que manejamos desde años atrás, ¿cierto? Entonces acá pues completamos la tabla. Yo la estoy haciendo aquí, aunque es 5. Yo sé que la mayoría de los casos, bueno, en muchos casos, el denominador, ¿cierto? El denominador va a ser un número más grande, ¿sí? Entonces, pues es recomendable tener la tabla. Si no nos la sabemos, construirla. No pasa nada si se construye siempre y cuando no perdamos tiempo. O sea, que sea de una manera que la construyamos de una manera rápida y demás. Usualmente tenemos esa tabla. Sin embargo, no es, para hacer la división con decimales, yo les sugiero también empezar desde cero. ¿Cuánto da 5 por cero? Cero. 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 Muy bien. Ahora sí tenemos la tabla completa. ¿Listo? Vamos a empezar. Recordemos que para encontrar acá el residuo, lo que hacemos es buscar un número que multiplicado con 5 me dé este valor o menor. ¿Listo? El inmediatamente menor. Entonces, ¿qué número multiplicado con 5 me da 4 o el inmediatamente menor? ¿El 5 por 1 o por 0? Pero Por 5 por, cero. 5 por 1 da 5, se nos alcanza a pasar. Entonces sería 5 por 0. 5 por 0, sí. Correcto. Entonces, por eso lo coloco ahí. ¿Listo? Por eso coloco ese 5 por 0 para que lo tengamos de referencia y lo usemos cuando sea necesario. ¿Listo? Porque ese 0 se va a comportar como todos los demás números. Entonces ya sabemos que es 0, ¿cierto? 0 por 5 da 0. A 4 nos daría 4, ¿cierto? Continuamos. Después tendría que bajar la siguiente cifra, pero como no tiene otra cifra, entonces, ¿qué debo hacer? Agregar 0 y sumarle una coma Entonces, correcto. Le agrego un 0 y le coloco una coma al cociente y sigo haciendo la división común y corriente. ¿Listo? Entonces ahora es 40 dividido 5. Entonces, ¿qué número en la tabla del 5 me da 40 o se aproxima siendo menor? 8. 8. 8, ¿cierto? 8. Entonces, 8. Y nos damos cuenta que 8 por 5, por acá está en la tabla. Entonces es 40 a 40, 0. Recuerden que teníamos dos condiciones, o cuando aquí diera 0 o cuando aquí en el cociente diera periódico. Y en este caso ya se cumplió una de las dos, y es que en el residuo dio 0. Entonces, si en el residuo da 0, quiere decir que esa división ya acabó. ¿Listo? O sea que el resultado de esa fracción o su equivalencia en número decimal es 0,8. En esa igualdad siempre vamos a colocar el cociente, ¿listo? Ahí siempre va a ir el cociente. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Voy a borrar la tablita y vamos a hacer otro. Entonces, claro, este era con la tabla del 5, o sea, una tabla fácil. Vamos a hacer uno con un poquito de mayor dificultad. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con 25 quinceavos. ¿Listo? Entonces ya sabemos. Hacemos la división. ¿Qué tendríamos que dividir? 25 entre 15. 25 entre 15. O sea que necesitamos la tabla Del 15. del 15, ¿cierto? Entonces 15 por 0, por 1, por 2, por 3. La tabla del 15 incluso todavía es una de las que se puede utilizar haciendo cálculo mental, ¿sí? Sin embargo, pues también sabemos que eh, utilizando la tabla podemos evitar fallos de pronto de sumas, de aproximación y demás. Entonces vamos a construir la tabla. 15 por 0, ¿cuánto nos da? 0. 0, 15 por 1 15. 15. y por 2 30. y por 3. 45. ¿Cómo estamos encontrando esos números? Sumando. Sumando, 15. exacto. Sumando de 15 en 15. Esa misma es la estrategia que vamos a utilizar para construir cualquier tabla. ¿Listo? En este caso estamos con la del 15, pero si fuera la del 17, por ejemplo, pues vamos sumando de 17 en 17. Si fuera la del 58, pues sumamos de 58 en 58 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuál seguiría? ¿15 por 4? 60. Muy bien. ¿Por 5?
75. Muy bien. Por 6, 90. 90. Muy bien. Por 7, 105. 105. 105, ok. 105. Por 8, 120. 120. Por 9. 135. Y sabemos que por 10, entonces tendría que dar 150. 50. ¿Listo? No la vamos a utilizar, la del 10, pero debe darnos el mismo número con el 0 al final. ¿Listo? Esa es la manera que verificamos que nos haya quedado bien hecha la suma. Ahora sí vamos a empezar. 25 dividido en 15, ¿cuántas veces está? Por 1. Una vez. Entonces usted viene y busca en la tabla, ¿cierto? Entonces busca en la tabla cuál es el primero que se pasa de 15. Ah, es este, perdón, de 25, es este. Entonces ese no me sirve el anterior. ¿Listo? Como el número era 25, buscamos cuál es el primero que se pasa y ese no me sirve el anterior. Entonces en este caso sería 1, El 1. el 1. Entonces sería 1 por 15, ahí está, ¿no? Entonces 1 por 15, 15. ¿Cuánto le falta a 15 para llegar al 25? 10. 10. 10. ¿Listo? 10. Entonces, 10. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo no? Agregas una coma o La- cero. Le agrego una coma en el cociente y un 0 en el residuo para seguir haciendo la división. ¿Listo? Porque ya no habían más números. Si aquí hubieran más números, pues bajaba la cifra siguiente. Pero como no hay, entonces le agrego el 0. ¿Listo? Entonces agrego el 0, la coma y continúo haciendo la división común y corriente. Ahora, 100 dividido en 15, ¿cuántas veces está? 6. 6. Entonces usted se da cuenta que viene y busca en la tabla, este ya se pasa, entonces cojo el anterior, que sería este 90. Entonces es el 6. Muy bien. Entonces acá sería 6. 6 por 15, ¿cuánto le da? 90. 90. Ahí está en la tabla. ¿Listo? Entonces 6 por 15 da 90. ¿Cuánto le falta 90 para llegar al 100? 10. 10. Listo. ¿Qué hago ahora? Pues ahí tocaría volver a poner una coma. Sumarle un Aquí habría que volver a colocarle un 0, pero aquí ya no coloco comas, porque ya tengo una. ¿Listo? Después de que yo coloque la coma de decimal, entonces de aquí en adelante puedo agregar un 0. Un 0, un 0, un 0, sin problema, y no tengo que agregar otra coma, sino que sigo haciendo la división común y corriente. Entonces, en este caso, agregamos un 0, nos quedaría otra vez 100, entonces, ¿cuál sería el resultado? 100 dividido en 15 6. Profe, pero pues yo pienso que ya se 90. terminó la división, ¿no? Pues, sería 6, ¿cierto? Entonces, 6 por 15, ¿lo habían dicho? 90. 90 a 100, 10. Aquí usted cómo se da cuenta que ya es periódica, por dos cosas. La primera es que aquí se le comienzan a repetir los números y los resultados también se empiezan a repetir. ¿Listo? Porque, ojo, si a usted se le empiezan a repetir los números acá, pero los resultados no, entonces no se confíe, porque puede después cambiarle el valor. Entonces, esos dos resultados tienen que repetirse, tanto el que le dé acá en el cociente como el que le comience a dar en el residuo. Entonces, claro, aquí sí seguimos haciendo la operación, entonces nos damos cuenta que era 6, sobraban 10, ¿cierto? Le agrego un 0, otra vez 6, vuelven a sobrar 10 y así sucesivamente. Entonces, en este caso, me da lo mismo en el residuo, perdón, en el cociente, me sigue dando 6, 6, 6, 6, 6, y en el residuo me siguen dando 10, 10, 10, 10, y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, en este caso, sí es periódico. Entonces, ¿cómo escribimos ese número? Entonces, colocamos el 1, el 6. Entonces, aquí vamos a escribir lo que es periódico, pero lo escribimos una sola vez. Y colocamos la barrita que me indica que el número es periódico. Tener esto escrito es exactamente lo mismo que tener 1,6666666 y así sucesivamente. Aquí podríamos continuar la división y nunca acabaríamos. Por eso es importante encontrar la parte periódica. ¿Listo? Y en este caso nos da un número periódico, que es 1,6, siendo el 6, el número 6 un número periódico. Entonces, el segundo método, que es el de fracciones equivalentes, consiste en amplificar. Entonces, consiste en amplificar o simplificar
la fracción hasta obtener una fracción decimal y ahí hacemos la conversión como la hicimos en la clase anterior, que era solamente corriendo la coma la cantidad de espacios que me diga ese decimal, esa potencia de 10 que esté en el denominador. Ahora, una fracción equivalente, entonces vamos a definirla, fracción equivalente es aquella, o sea, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma porción que otra. ¿Sí? Entonces, dos fracciones son equivalentes cuando las dos representan la misma porción de una gráfica. Entonces, por ejemplo, digamos que tengo, a ver si me deja dibujar eso. Tengo ese rectángulo, ¿cierto? Si yo lo divido aquí y selecciono esta parte, ¿qué fracción he coloreado? Un medio. Un medio, correcto, porque está coloreada a la mitad, ¿cierto? O sea, he coloreado uno de dos partes. Listo, voy a borrar esto. La fracción la voy a dejar ahí. Ahora, si yo hago esta división y coloreo ahora estas dos partes, ¿qué fracción he coloreado? 2/4. Ahí he coloreado 2/4, ¿cierto? Pero fíjense que es la misma, he coloreado en los dos casos la misma fracción, la misma zona, perdón. La fracción cambia porque los números cambiaron, pero había coloreado exactamente la misma zona. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que estas dos fracciones me están representando el mismo espacio, claro, en diferentes divisiones, pero es el mismo espacio. ¿Sí? Es más, si yo tomo ese un medio y lo amplifico, entonces amplificar es multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, si yo multiplico esto por 2, me daría 2, y si yo multiplico esto por 2, me daría 4. ¿Sí? Entonces, al amplificar, yo estoy construyendo fracciones que son equivalentes, porque este 2/4 me representa exactamente lo mismo que este un medio. ¿Vale? Del mismo modo, si simplifico. Entonces, al simplificar, pues es el proceso contrario. Si amplificando lo que hacemos es multiplicar, simplificando lo que hacemos es dividir. Entonces, yo tomo el 2/4 y vamos a simplificarlos. Entonces, simplificarlos es dividir tanto el numerador como el denominador entre el mismo número. Entonces, fíjense que el 2 tiene mitad. La mitad de 2 es 1. Y la mitad de 4 es 2. ¿Listo? Al tiempo. Fíjense que el resultado me da 1 entre 2, que es este mismo valor de acá. Entonces, ahí tendríamos los dos procesos. Tenemos simplificación y tenemos amplificación. ¿Listo? Los voy a definir de todas maneras para que tengamos claridad qué significa cada uno. Entonces, amplificar. El proceso para amplificar, como les decía, es multiplicar el numerador, el numerador no lleva tilde, el numerador y el denominador, multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número, por un mismo número. ¿Listo? Eso es amplificar. Simplificar, pues es un procedimiento similar, salvo que ya no se multiplica, sino que se divide. Entonces aquí lo que vamos a hacer es dividir el numerador y el denominador por un mismo número.
Y entonces, para el método de fracciones equivalentes, lo que tenemos que hacer es simplificar o amplificar de tal manera que el denominador se nos convierta en una potencia de 10. Y después es solamente pasarlo a decimal corriendo la coma. Entonces miremos un ejemplo. Recuerden que la idea es buscar que el denominador se vuelva una potencia de 10. Entonces, a ver, cambio de color. Ejemplo. Vamos a convertir la fracción, qué sé yo, 7/20, la vamos a pasar a decimal. ¿Listo? Entonces, voy a trabajar acá en la parte derecha. 7/20. Ese 7/20, si yo quiero pasarlo a una potencia de 10 en el denominador, o sea, tengo que convertir este 20 en una potencia de 10, ¿qué tendría que hacerle? ¿Qué operación le tendría que aplicar? Simplificar. Ok, puedo simplificar. Si simplifico, quiere decir que divido tanto el numerador como el denominador. ¿Entre cuánto lo tendría que dividir? Entre 2. Entre 2, ¿sí? Entonces yo aquí puedo hacer la simplificación. Entonces divido entre 2 y aquí también. Debo hacer la división en las dos expresiones. Entonces 20 dividido en 2, 10. 10. Entonces ya nos da que el denominador es una potencia de 10. Y 7 dividido en 2, 3.5. sería 3.5. ¿Sí? Sería 3.5. Entonces, ¿qué estábamos buscando? Que el denominador fuera una potencia de 10 y ya lo conseguimos. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora para convertir eso a decimal? Como lo hicimos la clase pasada. Tocaría colocar el mismo número pero sin la coma y contar cuántos números están después de la coma para así colocar el número el denominador. Ok, pero el denominador ya lo tenemos. Hay que hacer el proceso contrario, pero es por ahí. Entonces vamos a hacerlo así. Colocamos el mismo número que tenemos en el numerador. Entonces en este caso es 3,5, ¿cierto? Y nos damos cuenta que en el denominador tenemos un 0. O sea que ¿cuántos espacios tengo que correr la coma? Un espacio, pero ¿Hacia dónde? Espacio. hacia la Derecha. No, hacia la izquierda. izquierda. ¿Listo? Recuerden que cuando dividimos es porque vamos para la izquierda. Lo mismo que en las conversiones. Entonces, para la derecha multiplicamos, para la izquierda dividíamos. Aquí hacemos lo mismo. Entonces, como estamos dividiendo entre 10, entonces corremos esa coma un espacio para la izquierda. O sea que la coma vendría aquí. ¿Listo? Aquí iría un 0 porque no puede quedarnos la coma empezando. Y la que teníamos inicialmente la borramos. Ahí está el nuevo decimal. O sea que esa expresión 7/20 corresponde a 0,35. Esa es la conversión. Si tú la haces por medio de la división, tiene que darnos lo mismo. ¿Listo? Y vamos a comprobar. Entonces vamos a hacerla dividiendo. Entonces, si hacemos la conversión de esa fracción a decimal, utilizando la división, ¿qué tendríamos que dividir? Profe, ¿será que lo puedes subir un poquito? ¿Qué tendríamos que dividir? El 7 dividido en 20. Muy bien, tendremos que dividir 7 entre 20. Entonces, 7 dividido en 20. O sea, que ¿cuál tabla necesitamos? La del 20. La del 20. Entonces, 20 por 0, por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, no alcanzó, entonces continúo acá, por 8, por 9, por 10. ¿Cuánto me da 20 por 0? Por 0. Ok, ¿y por 1? 20. Ok, ¿y por 2? 40.
Sigamos. 30, 60, 80, 60, 80, 100, 120, 120, 140, 40, 160, 170, 180 Y 200. La misma tabla del 2 agregándole el 0 al final, ¿sí o no? Ahora empecemos. 7 dividido en 20. ¿Cuántas veces está? 0, 0, ¿cierto? Porque usted se da cuenta acá que el primero que se pasa de 7 es 20, ese no me sirve, cogemos el anterior. Entonces, 0. Ok, o sea que el resultado empezamos con 0. 0 por 20 da 0, a 7, 7. 7. Como se acabó el número, ¿qué hacemos? Le colocamos una coma al cociente y al residuo le colocamos un 0. Muy bien, y seguimos dividiendo común y corriente. Entonces, 70 dividido en 20. 3 está 3 veces. Ajá, 3 veces. ¿Y cuántas sobran? 10. 10. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Le colocamos un 0, Le colocamos un 0. residuo, y vemos Ajá. cuál número multiplicado por 20 nos da ese número. Correcto. Que es el 5. Entonces, en este caso, 100 dividido en 20, usted se da cuenta que está ubicado acá, el 100, entonces es 5. 5 por 20 da 100, a 100, 0. Y llegamos a que el residuo es 0. Fíjense que el número que nos da como resultado es el mismo 0,35 que nos dio haciendo acá la conversión. Entonces, cualquiera de las dos maneras es más, pues le va a dar lo mismo. Ya usted elige cuál de las dos le parece más cómoda de realizar.